El Estado llama ley a su propia violencia y crimen a la del individuo. Max Stirner. El gobierno nos dice, acabaré con la pobreza. Estoy aquí para ayudarlos. Las consecuencias, sin embargo, nos muestran que más de 100 años intentando acabar con la pobreza no la han disminuido. Tal promesa nos ha llevado a más regulaciones hasta niveles completamente absurdos. El gobierno se ha convertido en un actor activo en la generación de la pobreza y fragmentación social, en su descomunal obsesión por controlar la sociedad civil. En palabras de Albert J. Nock, toma sentido cuando nos dice, el hombre no es más que una pieza del aparato estatal. El gobierno, el que venía a ayudarnos, no ha hecho más que subir impuestos a las empresas y a las familias y endurecer la regulación en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Se ha proclamado nuestro dueño, no solo de nuestros ahorros o de lo que ganamos, sino que además no dice qué hemos de comer, cómo hemos de educar a nuestros hijos, los valores que hemos de enseñar aunque sean falsos o solo obedezcan a intereses de lobbies, cómo hemos de conducir, defendernos. Es como si nuestra conciencia se hubiese separado de nosotros. Los primeros están por encima del bien y el mal, mientras que nosotros estamos sujetos al yugo de un sinfín de normas y leyes absurdas que minan nuestro bienestar. Los medios políticos son el uso de la fuerza, el robo y el saqueo. Uno se enriquece a expensas de la libertad y propiedad de alguien. Los medios políticos no solo son el gobierno, sino también los sindicatos, la patronal, organizaciones supranacionales y lobbies económicos y civiles que recurren a la fuerza del Estado para imponernos su visión y sacar así mayores réditos económicos. Cuando nos suben algún impuesto, los políticos nos dicen, es un impuesto temporal. Pero siempre se quedan. Todos los impuestos a la renta se introdujeron de forma temporal en Europa y Estados Unidos, y nadie ahora planea eliminarlos. Aquellos que creen que las constituciones escritas pueden proteger al individuo del ejercicio del poder del Estado se aferran a un idealismo sin fundamento, particularmente cuando la interpretación por parte del Poder Judicial del Estado es quien define el alcance de dicha autoridad. El Estado moderno cada vez más se manifiesta como el mal que filosofías centenarias se proponían identificar y que los sistemas constitucionales pretendían evitar. Esto plantea la cuestión de si la existencia del Estado, con su propio interés en el desarrollo de un monopolio del uso de la fuerza, podría augurar otra cosa que los continuos ciclos de guerra, represión, dislocaciones económicas y cualquier otra forma de conflicto o desorden colectivo. ¿Se mantiene intacto el propósito declarado por parte de los sistemas políticos de proteger la vida, la libertad y los intereses de propiedad de los individuos? Monopolizan la atención pública en cuanto a que tienen una importancia inmediata y temporal, pero en realidad vienen a hablar de los mismos. Esto es del incremento del poder estatal con el correspondiente decrecimiento del poder social. La gente no comprende que, al igual que el Estado no tiene dinero propio, tampoco tiene poder propio. Todo el poder que tiene es el que la sociedad le entrega, más el que confisca de vez en cuando con uno u otro pretexto. No hay otra fuente posible a partir de la cual el Estado pueda obtener su poder. Por lo tanto, cualquier incremento de poder por parte del Estado, ya sea por donación o incautación, deja a la sociedad con mucho menos poder. No hay, ni habrá nunca un fortalecimiento del poder estatal sin su correspondiente y brusca disminución del poder social. El Estado le ha dicho a la sociedad, usted o bien no tiene suficiente poder para remediar la emergencia, o bien la está remediando en lo que yo considero que es una forma incompetente, de modo que tendré que confiscar su poder y ejercerlo a mi modo. Cuando el Estado interviene para fijar salarios o precios, o para fijar las condiciones de la competencia, virtualmente le dice al empresario que no está ejerciendo el poder social en la forma correcta, y que por lo tanto se propone a confiscar su poder para ejercerlo de acuerdo con lo que el Estado juzga que es lo mejor. Es obvio que las formas privadas de estas empresas tienden a disminuir a medida que se incrementa la fuerza de las invasiones del Estado sobre ellas, lo cual para la competencia entre poder social y poder estatal es siempre una desventaja, dado que el Estado puede disponer los términos de dicha competencia para salir favorecido,
incluso hasta el punto de prohibir cualquier ejercicio de poder social. Nuevas generaciones aparecen, cada una temperamentalmente ajustada a nuevos incrementos del poder estatal. Veremos varios retrocesos aparentes, compromisos aparentes, pero de la única cosa que podemos estar bastante seguros es de que ninguna de estas circunstancias tenderán a disminuir el poder del Estado. El método del subsidio directo o pura compra efectivo, con toda probabilidad cederá el paso al método indirecto, también llamado legislación social. Esto es un sistema multiplexado de gestión estatal de pensiones, seguros e indemnizaciones de diversa índole. Esto es un retroceso, y cuando ocurra sin duda será proclamado como un retroceso real y aceptado, consolidando el poder estatal. También existe la impresión de que si los retrocesos reales no se producen por sí mismos, estos pueden llevarse a cabo a través del recurso de votar en contra de ciertos partidos políticos y a favor de otros, y que queda demostrado por la irrisoria premura con que los líderes de la oposición oficial abordan lo que ellos llaman la reorganización de su partido. Uno puede no prestar atención a sus palabras, sus acciones, pero vienen para quedarse y son conscientes de ello, y están preparados para que su partido tome el cargo. Será una competencia por el control y la gestión, que naturalmente haría más estrecha la centralización. Cuando Hitler dice, el Estado domina a la nación porque solo el Estado la representa, simplemente está trasladando al argot popular la fórmula de Hegel que dice, el Estado es la sustancia general de la que los individuos no son más que meros accidentes. O por otra parte, como diría Mussolini, todo para el Estado, nada fuera del Estado, nada en contra del Estado. Lo mismo sucede con ciertas instituciones humanas. Sabemos que existen, que nos afectan de diversas maneras, pero no nos planteamos cómo llegaron a existir, o cuál era su intención original, o qué función principal están cumpliendo actualmente, y cuando nos afectan directamente tan desfavorablemente nos rebelamos contra ellas. Pero la pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo se originó el Estado? ¿Y por qué? Aristóteles confundía el concepto de Estado con el de gobierno. Pensaba que el primero tenía su origen fuera de la agrupación natural de la familia. Otro punto de vista, implícito en la doctrina de Adam Smith, es que el Estado se originó por la asociación de ciertos individuos que mostraron una notable superioridad en las virtudes económicas de agilidad, prudencia y ahorro. La única característica invariable del Estado es la explotación económica de una clase social por otra, haciendo a todo Estado en la historia un Estado clasista. Oppenheimer define el Estado, con respecto a su origen, como una institución impuesta a un grupo vencido por un grupo conquistador, con la vista únicamente puesta en la sistematización del dominio de los vencidos por los conquistadores. Basado en la idea de los derechos naturales, el gobierno asegura los derechos al individuo por una intervención negativa, haciendo la justicia gratuita y fácil acceso. Y no va más allá de esto. El Estado, por otra parte, en su génesis y por su intención primaria, es puramente antisocial. No está basado en la idea de derechos naturales, sino en la idea de que el individuo no tiene derechos salvo aquellos que el Estado puede que le conceda de manera provisional. El Estado se moviliza de forma muy lenta hacia cualquier objetivo que devenga en beneficio de la sociedad, mientras que se moviliza rápidamente y con profundidad hacia aquellos objetivos que devienen en beneficio propio, ya que tampoco se moviliza hacia los propósitos sociales bajo presión y no por iniciativa. El poder estatal se aplica a propósitos sociales. Su acción es siempre de forma lenta, estúpida, no adaptativa y corrupta. No cumple siquiera con eficiencia para la sociedad. Existen dos métodos o medios por los cuales el hombre puede satisfacer sus deseos y sus necesidades. Uno de ellos es la producción y el intercambio de riquezas, a lo cual denominaremos los medios económicos. El otro método corresponde a la apropiación sin compensación de ningún tipo de la riqueza producida por los demás, lo cual denominaremos medios políticos, basado en la conquista, la incautación, la expropiación y la introducción de una economía basada en la esclavitud. De esta manera, el Estado, ya sea feudal, primitivo o mercantil,
se presenta como la organización de los medios políticos. Así, mientras el individuo moderno tiende a satisfacer sus necesidades y deseos mediante el mínimo esfuerzo, éste emplea sin duda los medios políticos. Un ejemplo de ello es el Estado comerciante, tanto en Inglaterra como en América. Se volvió pronto poco eutanasia con la idea de un establishment, percibiendo que el mismo modus vivendi podría llegar con la misma facilidad bajo el voluntarismo, eximiendo al Estado de verse obligado a interferir en las problemáticas e improductivas disputas sobre cuestiones de doctrina y orden eclesiástico. El colectivismo, por otra parte, propone fortalecer y consolidar el Estado mediante la confiscación del valor de uso, así como del valor de alquiler de la tierra, eliminando la propiedad privada. Vivir de los medios políticos bajo el Estado feudal solo estaba permitido por el azar del nacimiento, o, en algunos casos especiales, por el accidente de favores personales. Las personas fuera de estas categorías accidentales no tuvieron oportunidad alguna de vivir de otro modo que mediante medios económicos. No importa lo mucho que pudieran haber deseado ejercer los medios políticos, o lo mucho que pudiesen haber envidiado a los pocos privilegiados que podían ejercerlos. Por el contrario, con el Estado comerciante, los medios políticos estaban abiertos a cualquier persona, independientemente del nacimiento o posición, que tuviera la sagacidad y determinación necesaria para llegar a ellos. Ahora todos conocemos bastante bien que la razón principal de un arancel es que permite la explotación del consumidor doméstico a través de un proceso encubierto de mero robo. Y la mejor evidencia es que, mucho antes de la creación del sindicato, los comerciantes emprendedores y los industriales estaban listos y esperaban para atacar a nueva administración formada con una demanda organizada para un arancel. Ya lo decía Voltaire. El Estado es un dispositivo para quitar dinero de una serie de bolsillos para ponerlo en otros. Paine expresó que el Estado nada más debía contemplar nada más que el mantenimiento de la libertad y la seguridad. La institución que no debe hacer intervenciones positivas de ningún tipo sobre el individuo, sino limitarse exclusivamente a las intervenciones negativas, tal como la protección de la libertad y la seguridad. La filosofía de la institución que da juego a estos abusos de autoridad nunca es examinada, y por lo tanto se recurre rápidamente a otra forma, como por ejemplo, cuando un partido político abandona el gobierno y otro ocupa su lugar, o los políticos que cambian de un partido a otro. Es bastante común creer que la duración de una institución se debe meramente al estado mental que prevalece sobre ella, de los términos en los que los hombres, por regla general, la conciben. Hasta el momento, y solo hasta el momento, ya que dichos términos le son favorables, la institución sobrevive y mantiene su poder. Si bien en el momento en que los hombres cambien dichos términos, la institución se debilita y acaba desapareciendo. La existencia de nuestro sistema económico, injusto e inestable, no se debe al poder del capital acumulado, al aparato propagandístico o a cualquier combinación de poderes comúnmente considerados como su causa. Más bien se debe, simple y llanamente, a un cierto conjunto de términos en los que los hombres piensan a la hora de concebir las oportunidades de trabajo, oportunidades que consideran como algo que se ofrece. Al contrario de reconocer al Estado como el enemigo común de todo lo eficientemente dispuesto, a lo largo de su historia, la humanidad lo ha considerado, con raras excepciones, no solo como una entidad final e indispensable, sino también como una entidad que, en términos generales, resulta beneficiosa. El hombre de masas, ignorante de su historia, considera su carácter y sus intenciones como sociales y no tanto antisociales, de manera que, sumido en esta creencia, se presenta deseoso de poner a su disposición un gran crédito de bribonería, falsedad y mezquindad que los administradores y gobernantes utilizarán a su gusto y voluntad. En vez de considerar la absorción progresiva del poder social del Estado junto a la repugnancia y el resentimiento que, como es natural, habría de sentir hacia las actividades propias de una organización delincuente profesional, el hombre más bien lo apoya y lo glorifica creyendo que, de una forma u otra, se identifica con el Estado, y, así, consintiendo su engrandecimiento, consiente algo de lo que forma parte, es decir, el hombre cree estar, por lo tanto, agrandándose a sí mismo.
El filósofo Ortega y Gasset analiza este estado mental extremadamente bien. Tal y como éste escribe, el hombre de masas que se confronta con el Estado, lo observa, lo admira, sabe que está presente y existe. Además, el hombre de masas reconoce en el Estado un poder anónimo y, sintiéndose él también algo anónimo, cree que el Estado es algo suyo, algo que le pertenece. Supongamos que en la vida pública de un país se presenta alguna dificultad, conflicto o problema en general. El hombre de masas tenderá a exigir la inmediata intervención del Estado para que éste, de manera directa y valiéndose de sus inagotables e inmensos recursos, encuentre una solución. Cuando la masa padece una desgracia o simplemente siente un apetito atroz, su mayor tentación es esa posibilidad permanente y segura de obtenerlo todo sin esfuerzo, sin luchar, dudar o arriesgar nada, sino más bien solucionarlo con el simple hecho de apretar un botón y dejar que la omnipotente maquinaria estatal entre en acción, tal y como ha sido todo Estado conocido a lo largo de la historia, y siempre estuvo presente la labor de dirigirlo en sus funciones a la hora de permitir que la explotación económica entre las clases siguiese perpetuándose. Cuanta más centralización, mayor es el área explotable. Nos referimos a la idea de una organización de los medios políticos, una agencia irresponsable y todopoderosa, siempre presta y lista para ser usada al servicio de unos intereses económicos en contra de otros. La historia del periodo constitucional en su totalidad, desde 1789 hasta el día de hoy, responde a una exhibición instructiva y cínica de la suerte de dichos fetiches, una vez se enfrentan al principio único e imperante de la acción partidista, el principio de mantener abiertos los canales de acceso a los medios políticos. De hecho, las mismas caricaturas y viñetas al respecto muestran la inmensidad de aspectos en los que se han aceptado dichas plataformas partidistas, con sus hipocresías temáticas, que no son más que puros engaños y, por otra parte, las promesas que se realizan en tiempos de campaña electoral no son más que cacareos de engañabobos. Desde este punto de vista, el Estado está hecho para que parezca estar, de alguna manera, alta y desinteresadamente preocupado por los grandes principios de acción, y, así, como añadidura a su prestigio como institución pseudo-social, se hace con el prestigio propio de un tipo de autoridad moral, conquistando así el último reducto de la doctrina de los derechos naturales, mediante la propagación en el fervor del legalismo. Todo lo que sea sancionado por el Estado es correcto. Este doble prestigio fue asiduamente aumentado por diversas agencias, por un sistema estatal de control de la educación, por un sorprendente púlpito estatal, por una prensa prostituida, por un continuo juego de caleidoscopio por parte del Estado, por todo un entramado armamentístico y todas sus circunstancias, y además por todos los innumerables mecanismos puestos al servicio de las campañas electorales. De hecho, estos términos tan populares de inte electoral son notoria y uniformemente lo que Jeremy Bentham denominó como términos impostores, y su uso marca invariablemente una única cosa: un estado de inquietud, ya sea por miedo o por espera, según sea el caso, en relación con el acceso a los medios políticos. Como estamos viendo en este momento, una vez que se permitió dicho acceso bajo unas amenazas claras e inminentes, los intereses amenazados inmediatamente saltaron fuera del alcance de las garras del esparabán. Como hermosa afición de los derechos estatales, o de una vuelta a la Constitución. En cuanto la incidencia de la exploración muestre el primer signo del cambio, y sin duda oiremos de una fuente de clamores movidos por el interés y la sofistería, que la democracia está en peligro y que, por tanto, todas las excelencias sin parangón de nuestra civilización pudieron solamente conseguirse mediante una política defensora del más puro y duro individualismo, llevado a cabo bajo las condiciones ofrecidas por la libre competencia.